Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Te has preguntado, al escuchar los estudios durante la semana, si tú tienes ese enemigo interior llamado envidia? ¿Qué tiene que ver la envidia con los talentos y los dones que Dios le ha dado a cada uno de nosotros? ¿Por qué debemos rendir cuentas? El título de hoy es muy confrontador y es la envidia, el beso de Judas. Escúchalo bien. La envidia, el beso de Judas. ¿Qué tiene que ver con eso? Primero tenemos que entender que la envidia es el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas que otra persona tiene, porque nos gustaría tener las mismas oportunidades, lo cual nos lleva a la codicia. Lo que resentimos es que esa persona obtenga algo que nosotros no tenemos. Pero no solo envidiamos a otra gente. En general hay dos situaciones que nos provocan envidia. Primero, tenemos la tendencia a envidiar a aquellos con quienes tenemos un trato cercano. Y segundo, envidiamos a otros precisamente en las áreas que más valoramos. Algo sucede dentro de las iglesias, incluso en el mismo trato de los hermanos. Yo estoy seguro que has notado a través de los años de que muchas veces las iglesias deben proporcionar un remedio al ser lugares donde se fomente el contacto saludable y apropiado. Pero tristemente en ocasiones no sucede así. Pablo le dice a Timoteo que trate a los hombres mayores como a padres y a las mujeres mayores como a madres. En primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Las iglesias están hechas para ser familias, así que es totalmente apropiado que saludemos a un miembro de la iglesia de una generación mayor de la manera en que saludaríamos a nuestros propios padres. Todos nosotros debemos saludarnos. Pablo dice en más de una ocasión, con un beso santo, en Romanos 16:16, segunda de Corintios 13:12. Y esa no es la forma natural de saludo para cada cultura en cada época. Pero el principio es claro. Debemos saludarnos unos a otros de una manera física y familiar. Pero la mayoría de nosotros, mejor dicho, para la mayoría de nosotros, eso implicaría al menos un apretón de manos o quizá un abrazo. En algunos casos, cuando saludemos a personas mayores, por ejemplo, puede significar un beso en la mejilla. Pero sea lo que sea, debemos pensar en el lugar apropiado de contacto en nuestra vida de la iglesia. Los límites deben existir, por supuesto que sí. No todas las expresiones de afecto físico son iguales. Y Pablo parece anticipar eso en su lenguaje cuando dice con un beso santo. Ahora, escucha bien. Hay dos tipos de contacto físico en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la envidia también. El primero es el beso de Judas en la mejilla de Jesús. Este tipo de beso hace mal uso del contacto físico para consumir o preservar sus propios deseos egoístas, sus lujurias o sus deseos. Como Jesús lo dice en Lucas 22, 47 y 48. Y por el contrario, el beso santo prevé una forma de que la comunidad cristiana recupere en Jesús la manera en que los seres humanos estaban destinados a tener contacto físico. El contacto físico se entiende como un acto sagrado y pocos de nosotros sabemos lo que significa tocar o ser tocado de manera sagrada. El contacto profano nos ha ganado y quebrantado a la mayoría de nosotros. En lugar del contacto profano, debemos aprender a cultivar en nuestra iglesia el contacto evangélico. El contacto evangélico es o se asemeja al toque
normativamente apropiado entre los miembros de una familia. Esta debe ser la guía. Por lo tanto, el toque abusivo, negligente, presuntuoso o sensual no tiene cabida en el contacto de la vida y el ministerio evangélico. Y lo que es cierto del contacto evangélico debe ser cierto en todo contacto físico, demostrando sinceridad y fidelidad en todo. Ahora, tal vez te estés preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso con la envidia? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con los talentos y los dones, con la rendición de cuentas del talento, de protegernos de que no envidiemos lo que los otros tienen. Por eso el título de hoy es La envidia, el beso de Judas. Piensa bien esto. ¿Por qué ese título tan confrontador? El único pasaje muy apremiante de la Biblia relacionado con el tema de este estudio se encuentra en una de las parábolas más ilustrativas de Jesús y la reservó para el final de su ministerio terrenal. En la parábola que se encuentra en Mateo 25, 14 al 30, Jesús contó la historia de un hombre que entregó sus bienes a sus siervos y esperaba que ellos aumentaran sus fondos haciendo negocios, y luego se fue de viaje. Uno de los siervos recibió 5 monedas de oro, otro recibió 2 y otro una, cada uno de acuerdo a su propia habilidad o capacidad. Los 2 primeros duplicaron los recursos de su amo, pero el tercero enterró su talento en la tierra. Y cuando el amo regresó y vio cómo los 2 primeros habían multiplicado sus talentos, les dijo en Mateo 23, 21 al 23, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Sin embargo, el siervo que había escondido su talento por temor fue severamente juzgado por el amo, y arrojado a las tinieblas de afuera. El amo en la parábola representa a Dios, los siervos a los que sirven a Dios y a quienes les ha dado distinto grado de habilidades. Y las monedas de oro en la parábola representan los dones, las habilidades y los recursos que Dios le ha dado a sus siervos y que espera que los multipliquen y aumenten para el avance de su reino. Esta parábola se refiere a los distintos talentos con los que Dios ha dotado a todos los creyentes. A algunos les ha dado un talento, otros han recibido 2 y a otros se les ha dado 5. En realidad, nuestro nivel de talento no está incluido en una de las 3 posibilidades, sino más bien en algún lugar del enorme y continuo que Jesús representa con los números del 1 al 5. Ahora, Dios nos dotó para una amplia variedad de actividades, pero en el área del ministerio, donde quizás se mira con más claridad el talento, es en la música, en la alabanza. Cuando una persona llega al ministerio de la música, su talento puede medirse tan fácilmente que tú casi podrías asignarle un valor numérico. Y por ejemplo, darle cualquier número de calificación. Y, y cuando canta podrías decir, pónganlo en el piano, se escuchará, híjole, excelente. O sea, los talentos musicales pueden medirse con tanta claridad que un ministro de música hábil puede tomar a todos los de su departamento y hacer una lista de nombres de acuerdo al nivel de talento, desde los de menor talento a los más dotados. Por lo tanto, ya que los dones musicales pueden medirse con tanta claridad, elegir ilustrar los principios de esta parábola apuntan al ministerio de alabanza de la iglesia local. Pongámoslo como ejemplo. O sea, dejemos que cada uno aplique estos principios en otras áreas de su ministerio, como enseñar, predicar, aconsejar, administrar y servir.
Y antes que nada, notamos que Jesús dijo que el hombre repartió los talentos a cada uno según su capacidad. En Mateo 25, verso 15. El Señor conoce nuestra fuerza y nos da de acuerdo a lo que podemos manejar. Ahora, es interesante, escucha bien esto, que en Mateo 10 Jesús le dio los mismos talentos y capacidades, dones, a sus discípulos, incluido a Judas, para predicar, para orar, para echar fuera demonios. Pero entonces, ¿qué pasó? Podría ser tentador mirar a alguien con más talentos y envidiar lo que tiene, pero la realidad es que si tú tuvieras el talento de la otra persona, probablemente sufrirías una quemadura. Tu cuerpo no ha sido hecho para manejar el nivel de responsabilidad que esos dones adicionales acarrean. La responsabilidad de administrar un talento mayor lo arruinaría. Dios lo conoce mejor y le da de acuerdo a su fuerza a cada quien. Él lo ama tal como tú eres exactamente y te ama como eres, a pesar de cómo eres, porque te ha hecho precisamente de la forma que Él quiere que tú seas. Le gusta que seas simplemente tú y no quiere darte más de lo que puedas administrar en forma efectiva. De modo que seamos agradecidos por los dones que tenemos y porque Dios no nos ha dado más de lo que podemos soportar. Pero cuando se trata de los talentos, tú debes entender que tienes lo que tienes. La envidia insulta a Dios, como si Dios le diera a mis hermanos todo lo que le dio y no le quedara suficiente para darme a mí mi porción. Pero cuando se trata de Dios, hay bastante para repartir, del modo que si Él limitó sus dones para con algunos de nosotros, es porque no podía cargarnos con más de lo que podemos soportar. Y hay algunos principios relacionados con los talentos. Escucha bien. Solo Dios da talentos. Tú no puedes trabajar con el talento que no has recibido. Cuando se trata de los talentos, tú tienes lo que tienes. Y si Él no te lo dio, si Dios no te lo dio, no lo tienes. Pero, ¿cuánta gente conoces o conocemos a quien le gustaría, por ejemplo, tocar un instrumento, pero podrían practicar durante 30 años y nunca serán músicos? No hay horas de práctica que puedan darle el don que no ha recibido de Dios. Y a veces alguien puede parecer que encuentra un don que no tenía, pero hay 4 cosas que que pueden aparentar o que pueden hacerlo aparecer. Número 1, la madurez. Cuando llegamos a la edad adulta, a veces hay dones que estuvieron latentes en nosotros y salen a la luz simplemente porque hemos crecido y aprendido cómo acceder a ellos. Número 2, despertar. Algunos dones pueden estar latentes hasta que llegue un maestro hábil que sabe cómo descubrir lo que ha estado adentro de continuo en nosotros. Número 3, cultivo. Cuando somos fieles en cultivar y multiplicar nuestros talentos, a veces podemos descubrir un nivel de habilidades asombroso. Yo conozco personas que pensé que nunca superarían un nivel de talento en un área dada, pero debido a su determinación lograron aumentar sus talentos más allá de lo que jamás consideré posible. Y por esta razón les vi aproximarse a un nivel más elevado. Y número 4, concesión. En algunos casos Dios visitará a alguien, incluso siendo adulto, y le concederá divinamente algún don que no había tenido previamente. De modo que quedan estos principios
o estos dos principios, donde solo puede trabajar con lo que Dios le ha dado y los talentos pueden aumentarse y multiplicarse. Ahora, volvamos a los talentos. Dios busca primeramente dos cualidades: bondad y fidelidad. Al final de los días, todo lo que desearemos escuchar: hiciste bien, siervo bueno y fiel. La bondad tiene que ver con la integridad, la moral y la honradez. La fidelidad tiene que ver con la diligencia, la solicitud y la laboriosidad. El mayordomo sobrio se entregará sobre todo a la bondad y a la fidelidad. Y una de las mejores formas de cultivar su talento, tanto musical como en alguna otra área, es estar junto a alguien que sea mejor que tú o que yo y que tenga más unción, y aprender a su lado. Jesús, con la palabra talentos, se refería a los dones públicos. En otras palabras, es lo que distingue a una persona con 4 talentos de otra que tiene 3. Y es que la que tiene 4 tendrá naturalmente una expresión pública más visible. Cuanto más dotado en forma muy natural, su don lo llevará a una plataforma pública pues más prominente. Salomón enunció este principio cuando escribió en Proverbios 22-29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se conducirá con reyes y nunca será un donadie. El ejemplo puede verse en el tabernáculo de David con la persona de Kenanías, quien llegó al prominente lugar de jefe instructor de los cantores, por lo experto que era, dice en Primera de Crónicas 15:22. Aquellos que son fieles en cultivar sus talentos y llegan a ser hábiles en su campo, ascenderán naturalmente y se les confiarán las áreas de liderazgo correspondientes. Es justo que a los más hábiles y ungidos se les otorguen roles de liderazgo en los ministerios que desarrollan. Ahora, ¿cómo debiera ser la distribución de los talentos? Pareciera que Dios actúa totalmente al azar por la forma en que da dones a los hombres. No le da más a ciertas personas porque sean bellas o altas, si tienen cabello oscuro o rubio, o sean elegantes o tengan una personalidad atractiva. La distribución de los talentos no tiene aparentemente un patrón evidente. ¿Por qué Dios le da un talento a este y 2 al otro? Aparentemente no hay ninguna razón, simplemente lo hace. Y no preguntes por qué, porque nunca tendrás respuesta. Dios se levanta en la autoridad de su soberanía y Él decide lo que le dará a cada uno. Su nivel de talento no tiene nada que ver con su amor por ti, ya sea que le dé a uno o 2 o 5 talentos. Nos ama tanto como a cualquier otra persona del planeta. Dios le da un talento a este, 2 a aquel, 5 al otro, y luego los coloca en el mismo equipo y dice: resuélvanlo. Habla de una receta para la catástrofe. Los ministerios son, escúchalo bien, célebres entre los pastores por ser una de las áreas más problemáticas de la iglesia local. ¿Por qué es así? Una de las razones sería indudablemente el hecho de que Satanás resiste el enorme potencial del ministerio de adoración, hablando específicamente de ese ministerio. Pero hay otro problema cuyo origen no es demoníaco, sino carnal. Y me refiero a la envidia que surge sobre todo en los grupos de adoración integrados por miembros
con distinto nivel de dones, pero también se da en aquellos que quieren predicar aunque no tengan el talento ni el don. Consideremos nuevamente lo que Santiago dijo al respecto. En Santiago 3:16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Que eso fue lo que sucedió con Judas, cuando se permite la envidia sin restricciones en el ministerio, incluyendo el de adoración, predicación, servicio o cualquier otro ministerio, los mismos se transforman en morada de toda clase de acciones malvadas. Nada puede ser más esencial que sacar a la luz estos problemas y llevarnos al arrepentimiento. Cuando tú pones a personas con distintos niveles de dones codo a codo, estás llamando a los problemas. Este terreno que llamamos equipo de adoración está plagado de minas. Uy, que sí he visto problemas en los grupos de alabanza y adoración a través de los años. Pero Dios tiene un propósito al distinguir múltiples niveles de dones en todo el cuerpo de Cristo y quiere que lo exploremos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el problema del crecimiento de la iglesia? Pues aquí está la forma en que funciona en la actualidad, la dinámica de los distintos niveles de talentos que trabajan codo a codo. Una nueva iglesia, por ejemplo, acaba de comenzar y hay aproximadamente 30 personas que asisten a esa iglesia joven. Cuando planta una iglesia por primera vez, está agradecido por cada persona con un talento. Y tal vez el que dirige la alabanza, el muchacho sabe una canción solamente, pero está en el grupo de alabanza. Esa hermana toca el piano o el bajo, pues hay que ponerla en el grupo de alabanza. Está este otro hermano que puede tocar la guitarra con los acordes, sol y re, son los que se saben. Pues ahora que él sea el que eh, sea el director de música. Y luego un domingo, tú entras a la iglesia con tus dos talentos y miras al ministro de adoración que tiene un talento y piensas para ti, uy, llegué para este momento. Le informas al pastor de tu talento y de tu voluntad de servir. El pastor mira tus dos talentos y sus ojos se iluminan. Tú eres la respuesta a la oración y no pierde tiempo en darte el ministerio de adoración. Y muy pronto tú logras que ese ministerio funcione en una dimensión totalmente nueva. La adoración en la casa mengúa, se multiplica el espíritu de alabanza en la congregación. La presencia de Dios es más viva que nunca y la gente es incesantemente atraída por la atmósfera de adoración. La iglesia crece rápidamente de 30 a 75 y luego a 130. Y tú eres el salvador del ministerio de adoración. Y todos en la iglesia te aman y dan gracias a Dios reiteradamente por el día en que te envió ahí. Pero luego un domingo en la mañana sucede esto. Por la puerta de atrás llega alguien que tiene 5 talentos. Y tú piensas para dentro de ti, híjole, vuelve al pozo de donde saliste y te sorprendes ante la multitud de emociones que surgen dentro de ti cuando, cuando lo miras a ese prodigio con 5 talentos. Sabes que si ese hombre o mujer con 5 talentos se une al ministerio de adoración, sus dones naturalmente le abrirán camino finalmente, lo pondrán a cargo del ministerio de adoración y será la nueva o el nuevo salvador del grupo de adoración. Y tú serás olvidado a la sombra de los dones excepcionales que ella tiene y de su, o él, y de su maravilloso espíritu de adoración. Estoy describiendo la dinámica de Eclesiastés 4:4. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. ¿Qué logra la persona con 5 talentos por
todas sus labores para cultivar su don. ¿Envidia? Cuando la persona con 2 talentos mira a la que tiene uno, piensa, quítate, yo estoy aquí ahora, las cosas van a ser un poco distintas por aquí. Uy, que si encontramos de esas personas, mandonas, autoritarias, que quieren imponer su talento y su don por encima del que tiene menos que ellos. Pero luego, cuando la persona con 2 talentos mira a la de 5, piensa, déjame sacarte los ojos, no te quedes aquí, no hagas de esta tu iglesia, vete a algún lugar. Y el problema es la envidia. Y finalmente aparece prácticamente en todo ministerio de adoración, sobre todo en las iglesias. Pero eso no excluye a la predicación, a la enseñanza u otros ministerios. Eso por poner un ejemplo, porque en el ministerio de la alabanza y la adoración es donde más sucede. Estas dinámicas son parte de los dolores de crecimiento de las iglesias que retoñan. A medida que la iglesia crece, los niveles de dones dentro de sus distintos ministerios deben crecer como lo hace el cuerpo corporativo. Para que una iglesia de 900 personas se mantenga creciendo, necesitará un ministerio de adoración con cierto grado de talentos que no resulta necesario en una iglesia de 30 o de 100. Si el nivel de excelencia en el ministerio de adoración y en otros ministerios no crece con la iglesia, el crecimiento de la misma se estabilizará y la meseta tendrá el mismo nivel de talento que sus líderes. A veces los pastores enfrentan decisiones dolorosas. ¿Mantengo a esta persona con 3 talentos a cargo del ministerio o y sigo haciendo felices a todos, o se lo doy a esta persona que tiene 4 talentos para que podamos seguir creciendo? Pero si lo hago, sé que algunos se sentirán ofendidos. Pastorear estas transiciones es dolorosamente delicado. Por eso, escucha bien esto, necesitamos caminar juntos. Dije que la persona con 3 talentos mira a la que tiene uno y responde con un poco de arrogancia. Y luego, la que tiene 2 mira a la que tiene 5 y responde con envidia. Pero ¿qué de la que tiene un talento? De acuerdo a los dichos de Jesús, su tendencia es enterrarlo. Cuando crece la excelencia del ministerio, la persona con un talento dice, yo abandono esto, renuncio al ministerio. Ustedes son mejores que yo. Soy demasiado inteligente como para pararme en la plataforma al lado de esos talentos. No más, aquí se acabó. De modo que esa persona entierra lo que tiene y se va a otro lugar, en lugar de celebrar con sus hermanos su éxito. Y el que tiene 5 talentos, su tendencia es decir, ¿no podemos alumbrar un poco ese barco? Si pudiéramos echar por la borda algunos aparejos innecesarios, realmente podríamos navegar y lograr algún progreso. La persona con 5 talentos quiere deshacerse de la carga pesada y realmente despegar. Uy, cuántas veces yo he escuchado eso. ¿Por qué las iglesias no crecen? Es que la iglesia no crece por esto y por aquello. Pero cuando llega alguien con más talento sale a relucir el espíritu de Judas. Que tenga oídos para oír, oiga. La parábola de Jesús tiene esto para decirle al que tiene 5 talentos. Aminora la marcha y lleva contigo a los demás. Tu trabajo es enseñar, instruir, guiar, equipar, impartir a aquellos que tienen menos talentos que tú. Si estás dispuesto a minorar la marcha y llevar a todos contigo, cumplirás con tu rol en el ministerio, serás alguien que instruye a los demás. La mayoría de nosotros tiende a caer en la categoría de los que tienen 2 talentos. O sea, no somos tan dotados como otros, pero somos más dotados que algunos.
Y es un saludable despertar, darse cuenta de que esta simple verdad, siempre hay alguien más talentoso que tú. Podemos también acostumbrarnos a eso. Así la mayoría de nosotros se coloca en esa categoría media. El énfasis de la parábola para nosotros es este: no permitas que la envidia te robe tu herencia en Cristo, como lo hizo con Judas. Celebra el éxito de tus hermanos que tienen 5 talentos. Únete a ellos en la batalla, marchen todos juntos y sé agradecido porque puedes servir en esa categoría media como sostén principal y respaldo en el ministerio en que Dios te ha colocado. Y grábate esto para ir concluyendo por hoy. La batalla de los últimos días será ganada por un ejército de guerreros con un talento, no de 5, que dará todo en beneficio del rey. ¿Y qué dice la parábola a las personas con un talento? Que lo desentierres tu talento. A ti simplemente no se te está permitido darte el lujo de mantenerlo enterrado. Avanza, desentiérralo, cepíllalo, límpialo y ríndelo para el uso del maestro. Hay un ejército que se levantará sobre la tierra en los últimos días que confundirá el poder de las tinieblas. Preguntarán, ¿de dónde salió este ejército? Y la respuesta será, este es el ejército de los santos con un talento que lo han desenterrado, lo han cepillado y lo han desplegado para beneficio del reino. La batalla de los últimos días será ganada por un ejército de guerreros que dará todo en beneficio del rey. El gran desafío actual para el ministerio es caminar juntos, los de 5 talentos, los de 2, los de 1, y pactar juntos de modo que la gloria de Dios pueda ser revelada sobre la tierra. La envidia buscará robarnos esa aparente aventura, pero no nos sometemos a ella, no nos sometamos a ella. Somos o debemos ser conscientes de los planes del enemigo. Crucifiquemos la carne, reconozcamos los problemas de nuestro corazón y venceremos en el poder del Espíritu. Por eso necesitamos liberar todo el cuerpo para funcionar juntos. Te dejo con esto. Uno de los más grandes desafíos para el liderazgo de la iglesia es proveer una atmósfera donde tanto los músicos con 5 talentos estén ansiosos por estar en el equipo, al igual que los que predican, los que sirven, pero donde las personas con un talento sean abrazadas con cariño y tengan una participación significativa en el trabajo ministerial. Pero ¿cómo liberaremos al mismo tiempo a las personas con 5 talentos, con 2 y con 1? Si vamos a equipar a todos los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:12, pues entonces debemos intencionalmente contestar a esta pregunta. Aunque ilustremos estas dinámicas refiriéndonos específicamente al ministerio de adoración de la iglesia local, el desafío de los talentos existe virtualmente en todas las áreas del ministerio y corresponde a cada uno aplicar estos principios a otras áreas del ministerio. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo entender que hay alguien que tiene más talento que yo? ¿Cómo puedo aprender de Jesús? Jesús nunca le dio lugar a otros, dejando del todo su propio llamado. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos ser libres de ese espíritu de Judas? Bueno, pues lo veremos la próxima semana. Hoy necesitas escuchar varias veces este estudio. No es fácil, porque confronta lo más interno, podrido de nuestra alma, que muchas veces tú puedes decir que no tienes envidia, pero cuando dices que no la tienes es porque la tienes. La envidia es al igual que el orgullo, como el mal aliento, que todos alrededor lo perciben, menos el que lo tiene.
Por eso hoy pongámonos a cuentas con el Señor. ¿Y qué veremos el domingo? Los dolores de Dios. ¿Sabías o has pensado alguna vez que Dios tiene dolores? ¿Pero de qué tipo son? Nuestro Señor Jesús fue a la cruz, a la muerte voluntariamente. Él llevó consigo la ira de Dios, ocasionada por nuestros pecados, y uno de ellos es la envidia. Y aceptó el sufrimiento y el dolor que todos nosotros merecíamos. Y lo hizo sin que nadie lo obligara a hacerlo. Es más, la Biblia dice que sintió un gozo profundo cuando llevaba nuestras culpas en la cruz. Su amor era tan grande que nadie podía imaginar algo así. Pero te quiero dejar con esto. ¿Has pensado qué tipo de dolores sufrió? ¿Fue solo físicamente? ¿Qué otros tipos o clases de dolores sufrió? Piénsalo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Señor, te rogamos que tú nos reveles a cada uno, Señor, ese enemigo interior, como hemos estado estudiando, que es la envidia, Señor, porque donde está la envidia y el egoísmo, hay confusión y todo tipo de maldad, como tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento propio y a que nos examinemos cada uno de nosotros para ver si estamos en la fe o no, como dice Pablo en 2 Corintios 3:15. Señor, es necesario que seamos confrontados con ese mal que está destruyendo familias, relaciones, matrimonios, iglesias, ministerios, porque la envidia es un espíritu destructor, es una actitud, una emoción que viene de lo profundo del infierno, como dice Santiago. Por eso debemos rendir cuentas de nuestro talento. No podemos navegar como llaneros solitarios sin rendir cuentas a nadie, pensando que porque ya predico, porque ya enseño y tengo gente que me escucha, Dios está avalando mi conducta sin rendir cuentas a nadie, porque podemos estar fomentando ese espíritu de Judas dentro de nosotros. Por eso la envidia es el beso de Judas. Cuando alguien no sabe equilibrar bien sus talentos con la rendición de cuentas, se siente Superman, se siente la Mujer Maravilla, que ya no debe de darle cuentas a nadie y comienza a sublevar, a rebelarse contra la autoridad establecida. ¿Qué es lo que sucedió con Judas? Como lo veremos más a fondo la próxima semana. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos cubras con, Señor, con tu Espíritu Santo, que es un espíritu de verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Y el estar separados de ti implica que nos separemos de la iglesia, que estemos viviendo como llaneros solitarios, como rambos espirituales, creyendo que porque tengo un talento, ya lo tengo todo y no me sujeto, no me alegro con aquel que tiene 2 o 3 o 5, porque no me gusta someterme a la autoridad. Y estoy fomentando el beso de Judas en mi vida. Señor, y te rogamos también por los servicios de este domingo, de los diferentes ministerios, iglesias alrededor del mundo. Que seas tú, Señor, trayendo tu palabra y trayendo a los hermanos que están alejados, Señor. Que tú nos abras el entendimiento a cada uno, Señor, para que podamos ser libres, que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, como dice tu palabra. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.